Muchas gracias. Buenos días, aquí desde Perú. Para todos, quiero agradecer nuevamente a todos los organizadores de este evento tan importante por la invitación, por esta gran oportunidad en realidad que se me brinda de poder compartirles algunos alcances respecto de la investigación que he estado haciendo en los últimos meses en atención al marco normativo, ¿no? Institucional que se tiene en el Perú. Permítanme aquí activar la presentación y que, digamos, pueda trasladarles algunas ideas que considero relevantes para poder empezar la consolidación. Entonces, les hacía referencia que lo que voy a plantear aquí de manera muy concreta es cuáles son, digamos, el contenido que se debería brindar a unos futuros lineamientos éticos para el uso de la IA en el Perú. Sí, un poco para adelantarles, digamos, actualmente en el Perú, si bien contamos con una ley, en realidad su contenido es de carácter declarativo. Estamos justo ya, se acaba de publicar el proyecto de reglamento y, sin embargo, considero que es importante todavía brindarle un mucho mayor desarrollo para poder garantizar su plena vigencia en el país. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a tratar de ser muy puntual con el tiempo, por favor, igual me indican cuando me queden algunos minutos, es realizar estos tres objetivos, ¿no? Empezar resaltando la importancia de la ética de la inteligencia artificial, ¿sí? Si bien es algo que quizás no se aprecia mucho en otras materias y quizás desde el ámbito jurídico, el ámbito legal, las normas jurídicas, las leyes, los reglamentos son quizás lo que tiene más peso, más relevancia o a lo que se le brinda más importancia. En realidad creo que en un ámbito tan particular como la inteligencia artificial, esta tecnología tan dinámica que tiene un impacto tan grande, el análisis ético puede tener mucha utilidad. Entonces vamos a revisar algunos documentos internacionales, cómo se vincula con la regulación y en segundo lugar, vamos a seguir con una reseña muy puntual del marco normativo institucional sobre la ética de la IA en el Perú. ¿Sí? No se ha planteado mucho, pero es bueno tener un contexto para ver qué documentos, tanto internacionales como nacionales, se pueden revisar para a partir de esa revisión, obviamente de carácter preliminar que estoy exponiendo aquí, es listar una serie de principios que se pueden proponer para que se incluyan, se consideren en los futuros lineamientos para el uso de la IA en el Perú, que considero que debe aprobarse a la brevedad para garantizar que la futura regulación jurídica propiamente dicha tenga mucho mayor sustento. Ok, entonces vamos con el primer punto. Bueno, eso solo para recapitular. También ya se ha comentado en algunas exposiciones anteriores, aunque quizás es algo que yo quisiera brindarle mayor énfasis. La ética en realidad sirve de mucho porque sobre todo en un contexto como esta tecnología de tanto dinamismo, digamos que se vuelve clave, trascendental poder tener un enfoque que nos permita seguir casi al mismo ritmo del dinamismo de esta tecnología con algunas pautas éticas, ¿no? Lamentablemente el derecho, las normas, no, las normas jurídicas tienden mucho a demorarse en reaccionar. Veamos cómo lo que pasó en la Unión Europea, tantos años se ha demorado y recién se va a publicar la norma. En otros países igual, en Latinoamérica también, ¿no? Toma tiempo por su propia naturaleza, así que es importante que la ética sirva como un complemento. Ahorita lo voy a reforzar. ¿Qué documentos he revisado de manera, repito, muy preliminar para esta propuesta que quiero difundir aquí? En primer lugar, varios documentos, muchos de ellos que no son vinculantes, como esta de la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, en la que justamente se listan una serie de principios. No quisiera entrar en cada uno de ellos para no extender la presentación, pero ahí lo podemos ver y que en realidad cuando siga reseñando los demás documentos que he podido revisar, vamos a ver muchas coincidencias. Por eso es que al final, incluso ya cuando vaya terminando la presentación, voy a indicar con cuántos documentos se han revisado y los principios que he identificado, cómo es que se reflejan en estos documentos, ¿no? Entonces, vemos ahí varias pautas que van, ¿no? Desde la dignidad humana, la privacidad, ¿no? Muchos de los criterios que se repiten en otros documentos. Después, en el ámbito internacional, tenemos no la recomendación en sí misma de la UNESCO del 2021. He querido tomar en cuenta un documento más reciente del año pasado que obviamente se basa en esta recomendación, pero que es del año 2023
y sobre la base de una perspectiva de la ética desde el diseño, ¿no? En Ethics by Design, como se dice en inglés, permite que del inicio del desarrollo de los sistemas de IA, ¿no? De su propio diseño, se puedan tomar en cuenta cuál es el impacto que pueden tener en los principios éticos que se han definido en esta recomendación, ¿no? Los cuales, bueno, aquí aparecen en inglés, pero son estos parámetros que toman en cuenta para verificar, ¿no? Por parte de la UNESCO, cómo es que se determinan estas medidas, ¿no? Y que garanticemos que más allá, repito, el tema ético, lo importante es que va incluso más allá de lo que establece una ley, pueda garantizarse que el funcionamiento, el desarrollo de estos sistemas no genere perjuicios a los seres humanos, ¿no? A los ciudadanos. ¿Cómo he querido resumir? ¿No? He investigado este tema, cómo es que se relaciona la ética con la regulación, ¿sí? Y en específico en materia de la IA, ¿qué de particular tiene que ayuda? ¿No? Y por ejemplo, he revisado principalmente dos autores, ¿no? Luciano Floridi, filósofo italiano muy importante en esta materia, y otra estudiosa española, Margarita Robles. Estos documentos son muy interesantes, incluso tienen posiciones contrapuestas, pero al final permiten extraer que hay que diferenciar bien la ética y la función del derecho, ¿no? Ni la ética tiene que pensarse que va a asumir la función del derecho, ni viceversa. Pero entonces, a partir de esa discusión, ¿qué se puede extraer? Que la ética sí ayuda, ¿no? La ética, como les decía hace unos minutos, permite no quedarnos atrapados, y a veces a los abogados caemos, ¿no? Regularmente en eso, a veces sin percatarnos, nos quedamos estancados en lo que dice una norma, ¿no? Cuando, sobre todo en estos contextos de las nuevas tecnologías, es muy importante tener cierta flexibilidad, más apertura, ¿no? Por eso es que dice que la ética combate la inercia cognitiva y perceptiva que muchas veces las normas nos encasillan y no nos permiten ver más allá, ¿no? Y a partir de esto es que la ética sirve de mucho, por eso es que mi propuesta es que se planteen estos lineamientos, porque en este caso, para el caso peruano, pueden servir para generar justamente un marco normativo que va a ser novedoso en nuestro país, para que realmente se regule de manera adecuada a la inteligencia artificial. O en el caso de que ya esté vigente alguna norma, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, que se ha tocado en la ponencia anterior, protección de datos personales, se puedan modificar esas normas para adecuarlas a la realidad que nos trae la inteligencia artificial. Y como último punto, que creo que no por eso menos importante, otorga mayor legitimidad, ¿no? Porque se busca que las normas que están vigentes no solamente se agoten en ellas, sino que se busque trascender, ¿no? Normalmente uno ve que, lamentablemente, a pesar de que algo puede ser legal, no, digamos, no deja satisfecha la percepción de la población, no deja, digamos, tranquila, no se genera confianza con la aplicación de esas normas, entonces la ética puede ayudar en ese objetivo. Ok, lo que vamos a tener el tiempo. Ahora vamos a revisar brevemente qué establece el marco normativo institucional sobre la ética de la IA. ¿Qué se dice en el Perú de manera específica en esta materia? La primera norma que encontré en el ordenamiento jurídico peruano que hace referencia al análisis, a la protección ética de los datos y de la tecnología digitales, es el decreto de urgencia 7/2020, que aprueba el marco de confianza digital, ¿no? Aquí siempre se hace una declaración, creo que es un buen sustento, que justamente se debe promover el uso ético de las tecnologías digitales, ¿no? Se hace una declaración, es un punto inicial. Al año siguiente se publica el proyecto de Estrategia Nacional de IA de Perú, tiene una vigencia, una proyección hasta el 2026, y aquí se incluye mucho mayor desarrollo. Recordemos que este es un documento no normativo, no vinculante, pero uno de sus lineamientos justamente desde aquí, perdón, ajá, de uno de sus ejes estratégicos, perdón, desde aquí ya se empieza a plantear la necesidad de adoptar estos lineamientos de los que hago referencia en mi presentación. Lineamientos para el uso, éticos para el uso de la IA, ¿no? Estamos hablando de hace justo 3 años que se hace digamos, esta propuesta. El año 2022, así como la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, en Perú también se aprueba una Carta Peruana de Derechos Digitales. Con la misma naturaleza, es un documento no vinculante que establece una serie de derechos para tomar en cuenta en el marco de la implementación de nuevas tecnologías como la IA. Y solo para listarlos, ¿no? He elegido los más importantes: identidad digital, no discriminación, datos personales, privacidad, educación digital, que justamente también nos permiten generar insumos, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo? Un poco adelanto con la última, voy a decir al final que es mi propuesta, es recoger qué es lo esencial de estos documentos para hacer una propuesta que se acomode lo mejor posible a la realidad peruana.
¿no? Porque la metodología de UNESCO es muy interesante, pero recordemos que la metodología de UNESCO es muy amplia, ¿no? Casi 200 países están ahí involucrados, entonces hay que tratar de aterrizar la realidad de un país en específico, ¿no? Tenemos nuestra ley, se aprobó la ley de guía de Perú, julio de 2023, como les decía, contenido declarativo, en realidad no establece obligaciones concretas, pautas, análisis de riesgos, si uno lo compara con la ley de allá de Europa, pues hay muchas diferencias. Sin embargo, se pueden extraer algunos principios para estas propuestas de lineamientos éticos, ¿no? Como estándares de seguridad basados en riesgo, el desarrollo ético para una IA responsable y la privacidad de la IA. También se establece que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el caso de Perú, es la autoridad encargada en esta materia y es la que tendría en principio que adoptar estos lineamientos éticos para el uso ético de la IA, ¿no? Como está en una de las acciones que delimita esta ley. Otra política importante, marco de políticas públicas en esta materia en el Perú, además de la estrategia nacional, es la Política Nacional de Transformación Digital. Aquí digamos que la inteligencia artificial es tocada, digamos, de manera complementaria o adicional a diversas tecnologías, pero en el marco de su problema público, que es el bajo ejercicio de la soberanía digital, encontramos a la inteligencia artificial como una de las causas indirectas, ¿no? Se reconoce que hay un desarrollo incipiente en esta materia y también, como ustedes pueden ver, se hace referencia a una gestión ética en su uso. Una norma que quizás no ha recibido mucha importancia y ahora habría que ver cómo es que va a encajar, no es algo que he adelantado en mis comentarios preliminares al reciente proyecto de reglamento de la Ley de Guía del Perú que se ha publicado hace unos días, es este proyecto de reglamento del decreto de urgencia 7/2020. Como les comenté hace unos minutos, la primera norma que he encontrado hace 4 años es este decreto de urgencia, sin embargo hasta la fecha no tiene un reglamento, ya tiene más de un año de publicado su proyecto pero no lo tenemos vigente y ahora habría que ver cómo encaja con disposiciones como las que establece el proyecto de reglamento de la ley de IA. Porque como ustedes pueden ver aquí en el pantallazo que he pegado, sí hay más precisiones para el uso ético de la IA de manera más específica, ¿no? Transparencia, privacidad, ¿no? Discriminación se detalla mucho más y sin embargo es algo que puede servir para esos lineamientos, pero repito, es un proyecto, no está vigente todavía en el Perú. Lo mismo respecto a la transparencia algorítmica, ¿no? Por ejemplo, en los índices internacionales, un aspecto que consideran mucho para poder, por ejemplo, considerar un buen puntaje en los países es si los países tienen una disposición que establezca la transparencia algorítmica y Perú todavía no la tiene, este es un proyecto, ¿no? Pero también está ahí y creo que también se debería ver cómo va a encajar. Y un último aspecto más a resaltar de este decreto, voy a ir ajustando para no quedarme sin tiempo es justamente el sandbox digital, ¿no? La figura del sandbox me parece muy importante para que se pueda generar este ensayo de error, este testeo, esta prueba en un entorno controlado para garantizar que el uso de los sistemas de IA no genere más perjuicios o no se exponga a tantos riesgos a la población, ¿no? Así que creo que es algo muy importante a tomar en cuenta. Para ir cerrando, los últimos documentos que he revisado, como se ha destacado en anteriores ponencias, en el Perú también, sobre todo de final del año pasado e inicio de este, se han presentado muchos proyectos de ley para regular ya de manera mucho más incisiva la inteligencia artificial. Quiero destacar dos de ellos, este que se presentó en febrero, lo incluyo porque es creo que fuera de todo el más coherente, que tiene una estructura más ordenada sobre la materia y establece estos principios, ¿no? Hay mucha coincidencia en los principios para el uso de la IA. Y otro que se presentó el mes pasado, que lo añado porque justamente llena un vacío del anterior proyecto, que es, digamos, cómo se va a implementar o se va a desarrollar la inteligencia artificial en el sector público. Y también plantea algunos principios que considero relevantes. Y bueno, algo que hizo que cambiara mi presentación en los últimos días, agregar es el proyecto de reglamento de la ley de IA. ¿No? Este proyecto también incorpora más principios, ¿sí? Que creo yo que pueden ayudar también a su desarrollo. Incluso creo que el único que me parece bien peculiar o característico es el de promoción del acceso compartido. Ahí vamos a ver que este es el único documento que he encontrado que se replica así. Pero justamente lo que se busca es, ¿no? que tener la mayor cantidad de insumos para garantizar en esta materia, ¿no? Y considero, ya entrando al tercer y último punto, espero tener unos 5 minutos para cerrar, es esta propuesta de lineamientos, ¿no?
Y repito, mi invocación es que esto se haga a la brevedad. Me ha preocupado que en el proyecto de reglamento se establece que estos lineamientos se van a aprobar todavía en 9 meses aproximadamente. Y en realidad creo que no es necesario esperar tanto. Reitero, si uno comprende adecuadamente el ámbito de la ética, no se necesita tener normas vigentes o normas con rango de ley, como decimos los abogados, para realizar ciertas acciones a cargo de las autoridades públicas. Estamos hablando de un ámbito ético, no jurídico. No se aplica el principio de legalidad, no se aplica el derecho administrativo, es otra materia, ¿no? Ok, esta propuesta de lineamiento ético también responde a una de las recomendaciones principales que hace un estudio muy interesante que les aconsejo revisar del año 2022, de un estudio de la OCDE y de la CAF para poder implementar adecuadamente la IA en el sector público, ¿no? Que es desarrollar un enfoque ético. ¿Y cómo yo he aterrizado esto? ¿Cómo les pongo en mis clases o en las sesiones que tengo la oportunidad de brindar en Perú? Pues con la elaboración de estos documentos. ¿Cómo yo adecuo, cómo yo ajusto esta recomendación que hace la OCDE y la CAF al caso peruano? Es elaborar estos principios, estos lineamientos para poder, ¿no?, brindar un adecuado impulso al desarrollo de la IA en el Perú. Bueno, entonces, a lo concreto, ¿qué principios voy a plantear? Voy a plantear 10 principios que van a extraerse de estos 11 documentos que he podido revisar y que son los que muy brevemente he reseñado a ustedes en estos minutos. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, reitero, no todos tienen un nombre de repente tan conocido y no todos de repente van a encajar con la experiencia o la estructura internacional, ¿no? Por eso justamente reitero la peculiaridad de cada país. Por ejemplo, hay un principio ético que es la confianza digital, que es más que todo aval al resultado que se genera por el uso ético e íntegro de los datos, ¿no? Ya que están los documentos de sustento. Hay principios que tienen más o menos documentos existentes. Este principio ético que en realidad he tratado de empaquetar varias ideas, porque tomarlo de manera individual saldrían pues 25 o 30 principios, que creo que no es muy práctico ni muy útil, es por ejemplo el de dignidad, alfabetización, inclusión y equidad, que en realidad aquí se busca que realmente, pues así, los ciudadanos estén en la capacidad de entender, de aprovechar y de protegerse frente a la IA, ¿no? Esto es algo que se replica en todos los documentos. La sostenibilidad, esto es algo que poco a poco ha venido incrementándose, ¿no? Cuando yo empecé a investigar esto hace un tiempo, era poca la relevancia, pero incluso hace poco, no sé si se enteraron, hace 2, 3 días, la propia OCDE modificó, actualizó sus recomendaciones de la IA y uno de los motivos para modificarla es justamente brindarle mayor relevancia a la sostenibilidad. Entonces sí es importante que la IA, pues, proteja el ambiente y garantice, pues, su adecuada, digamos, convivencia a futuro con el resto de la humanidad, ¿no? Responsabilidad y rendición de cuentas. Esto es clave, ¿no? Esto es clave porque, por ejemplo, en Perú puede resultar preocupante cómo es que se viene desarrollando la IA, implementándose, usándose por parte del sector público y privado, pero no se tiene claro quién es responsable digamos, ante un imperfecto, ante un perjuicio a los ciudadanos, cómo se está realizando. Pensemos en casos del sector salud, ¿no? Sector educación, ¿cómo es que se implementa? Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado con la responsabilidad y rendición de cuentas. Integralidad, ¿no? Es un principio que he considerado porque hay algunas normas que lo destacan así. Reitero, esto quizás con un análisis más profundo se puede incorporar en otro principio, pero establece que en realidad los lineamientos o los principios se apliquen a todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Y por eso me ha parecido importante destacarlo. Transparencia y explicabilidad. Creo que no es necesario entrar en detalles, pero es importantísimo, ¿no? Hay una asimetría informativa muy grande entre los ciudadanos, sobre todo quienes no tienen de repente el acceso o la posibilidad de poder capacitarse o entender estas materias y quien implementa y utiliza los sistemas, ¿no? No solo el sector público, sino el sector privado. Así que se debe estar en capacidad de informar y de brindar detalles respecto de cómo operan los sistemas. Flexibilidad, esto se refleja principalmente en la figura del sandbox, ¿no? En los areneros, en los entornos de prueba, que creo yo que son muy útiles en esta materia. Y cerrando, bueno, privacidad y protección de datos personales, creo que no hay discusión, es algo que se ha comentado, solamente aclarar, ¿no? Algo que es muy importante destacar es que los sistemas de IA, ojo, no solo utilizan datos personales, ¿no? Muchas veces utilizan otros datos que se les conoce como proxy, que no identifican necesariamente a la persona, pero también los pueden identificar de manera indirecta. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El enfoque no necesariamente es el mismo. Y creo que ya vamos acabando, seguridad y protección, ¿no? Diferenciar entre seguridad, que es que no se generen daños a las personas, pero y protección es que digamos, no se logre invadir el funcionamiento, distorsionar el funcionamiento del propio sistema de IA.
Y el último, esto como les digo, es algo que he visto estrictamente en el proyecto de reglamento de la ley de allá de Perú, que habla de que justamente se pueda brindar el acceso a las capacidades computacionales de la entidad pública, ¿no? Para el desarrollo del país, ¿no? Digamos, bueno, con otras entidades, ¿no? Para promover ciertas actividades con esa finalidad. Solo para ir recapitulando, creo que puedo acabar en 2 minutos máximo. Aquí ven, ¿no? Cómo es que la preeminencia, o donde destacan más los principios, tenemos la de transparencia y explicabilidad, seguridad y protección, privacidad, datos personales, dignidad, y de ahí va bajando, ¿no? Entonces, un poco para que se pueda tener el contexto de esta pequeña aportación que estoy brindando aquí. Y bueno, solo a manera de cierre, resaltar estos 3 puntos que les había comentado al inicio. En realidad, la ética cumple un papel muy importante. No hay que menospreciarlo, hay que aprovecharlo, hay que impulsarlo y hay que ver cómo puede concatenar un mejor desarrollo de las normas jurídicas. Los referentes internacionales son importantes, pero hay que ver cómo se acoplan a cada realidad de los países latinoamericanos, como el Perú. Lamentablemente, como hemos visto, el marco normativo nacional de Perú no establece principios éticos de manera expresa, lo tiene que hacer a la brevedad, pero sí se pueden extraer alguno de su contenido y ser incluido después, como lo digo en tercer y último punto, en unos lineamientos que deben ser aprobados a la brevedad para que se pueda tener un mejor sustento de la futura regulación, que no sé si sea este año, pero si no es este el otro año, ya vamos a tenerla ya vigente y aplicada en nuestro país, ¿no? Entonces es mejor tener estos criterios éticos que nos sirvan de guía, de norte y que nos permita reflexionar con el mayor tiempo y la mayor cantidad de insumos el contenido futuro de estas normas jurídicas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos ustedes por su atención. Gracias.